Pero, computación paralela versus computación serial o secuencial, ¿no? Entonces, cuando tenemos computación secuencial, ¿ven? Pasa esto, tenemos el problema ya implementado en un lenguaje de programación, ¿sí? ¿Sí? Cuando se implementa en el lenguaje de programación, todos sabemos que no es otra cosa más que instrucciones, líneas de código, sentencias o instrucciones como muestra aquí. Pero si estamos hablando de programación secuencial es porque tenemos un solo recurso disponible, ¿sí? Y entonces, bueno, cada instrucción se ejecuta en forma secuencial, ¿sí? Primero se ejecuta la primera instrucción en el CPU, tiene tiempo de CPU y se ejecuta. Después la segunda instrucción, después la tercera instrucción, ¿sí? Y así sucesivamente, pero en forma secuencial. En cambio, cuando hablamos programación paralela, ya cambia. ¿Ven? Tenemos el problema, lo dividimos en subproblemas y esos problemas, así ya, hablando ya de programación o lenguaje de programación o algoritmo, esos problemas o esas subtareas van a tener también instrucciones que ejecutar. Pero esas instrucciones, ¿sí? Antes ya hemos generado, hemos creado las subtareas, entonces esas subtareas implican instrucciones y esas instrucciones se van a ejecutar en los distintos recursos que tengamos disponibles. ¿Ven? Entonces acá tengo el ejemplito de este, ¿ves? Tenemos un problema que se divide en subproblemas, cada subproblema implica instrucciones y esas instrucciones se van a ejecutar, ¿sí? En forma paralela. Obviamente, esa instrucción en forma paralela se va a ejecutar en la CPU, acá en forma secuencial, pero, ¿sí? Esto va a ser en forma paralela porque vamos a tener cuatro, en este caso, cuatro, cuatro recursos para ejecutar. ¿Eh? Obviamente, después en cada recurso se va a hacer en forma secuencial, ¿sí? Si bien en cada recurso va a ser en forma secuencial, pero, ¿sí? Ya la tarea se dividió, ¿sí? Son pequeñas tareas, ¿sí? Pequeñas tareas que se ejecutan en forma paralela. Ahora, en cada tarea, o sea, pequeñas tareas que se ejecutan en forma paralela, pero ya en cada CPU obviamente va a ser secuencial. Bueno, y después hicimos lo que vimos en la primera parte de OpenMP, ¿sí? Y en OpenMP dijimos que era una librería que nos permitía, que permitía a nuestro algoritmo que se ejecuta de forma secuencial, usando directivas, nos permitía, bueno, de alguna manera, que ese algoritmo en algún momento se ejecute en forma paralela, ¿sí? Usando una serie de directivas y bueno. Pero bueno, como decíamos, OpenMP nos da solamente las directivas, es decir, las directivas como para decir al compilador qué parte se ejecuta en paralelo y qué parte no, nada más. Toda la inteligencia, es decir, bueno, toda la lógica de negocio bueno, no sé cómo decimos lógica de negocio, pero bueno, toda la inteligencia la tiene que poner explícitamente el programador, ¿sí? Hay otros lenguajes que hoy en día ya trabajan en forma paralela, otros lenguajes que con solo vos con solo darle el algoritmo, solo el lenguaje se encarga, el lenguaje o el compilador se encarga de paralelizar, ¿sí? Eh, Esos son otros lenguajes más avanzados, ¿sí? Pero en el caso de nosotros, en el caso de OpenMP, no. En OpenMP te da las directivas y el programador es el que se encarga de trabajar en forma explícita. En cambio, los otros lenguajes y los otros compiladores lo trabajan en forma implícita. Vos le mandás el algoritmo y el compilador se encarga de paralelizar. ¿Cómo lo hace? Y no sabemos, porque es implícito. Vos le mandás el algoritmo y el compilador se encarga de paralelizar al momento de ejecutar, paraleliza el programa. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos cómo lo hace, pero el algoritmo, el compilador tendrá sus mecanismos para paralizar.
¿Cómo lo paralizan? Eso no lo sabemos. En cambio, en este tipo de programación, donde nosotros somos los que tenemos que explícitamente definir qué partes del algoritmo se van a ejecutar en forma paralela, es, bueno, esto es OpenMP, y donde el programador explícitamente define dónde o en qué partes del código, sección del código se va a paralizar. Que son los ejemplos que vimos ayer. ¿Sí? Y básicamente el concepto de OpenMP es ¿sí? Partimos de una parte secuencial, ¿sí? Tenemos alguna concreta que esto es un algoritmo. Partimos de un, ¿sí? Partimos de una sección secuencial y en algún momento, ¿sí? Usando una directiva, bueno, utilizando las directivas OpenMP, ¿sí? Partes de ese código se ejecutará en forma paralela, porque ese código, en esa sección, esas porciones de código se van a copiar, ¿sí? Como dijimos ayer, esa misma porción de código se va a copiar en los distintos recursos que tenemos. ¿Sí? También, pero eso no se magia tampoco, ¿ver? Pues ustedes son los que ponen la inteligencia en la aplicación, porque lo único que hace acá Pragma OMP Parallel es copiar la misma porción de código, lo copia en los recursos disponibles. O sea, si tenemos cuatro núcleos, los cuatro núcleos ejecutan la misma porción de código. ¿Sí? Es una copia, ¿sí? De ese bloque de código, esa copia va para todos los procesadores y cada procesador va a ejecutar esa copia de código. Obviamente, ¿sí? Obviamente esas porciones de código, los datos van a ser distintos. Porque si los datos son iguales, los resultados van a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, trabajan con la misma porción mismo, con el mismo código, pero los datos son distintos. Y ahora lo vamos a ver mejor con la parte de paralelización de los bucles, paralelización de bucles for. ¿Sí? Pero bueno, quiero que se entienda esto. ¿Ven cómo con las directivas OpenMP podemos hacer que el compilador copie pedazos de código, los copia en los distintos, los manda a los distintos procesadores, los procesadores resuelven y bueno, después lo vamos a integrar. ¿Sí? Por eso acá ven, se abre la zona paralela, ¿sí? Y al final se termina, cuando termina la ejecución de la aplicación, terminamos de vuelta de manera secuencial. ¿Sí? Bueno, gente, hasta allí se entiende ¿sí? Se entiende conceptualmente qué es lo que vamos a hacer. ¿Están allí? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué o estoy muteado? Nadie responde nada. ¿Gente está nerviosa? No, no están. Yo no me voy a tomar té, porque no, todavía no desayuné así, pero estoy a media máquina ahora. Bueno, veamos el ejemplo de Ford y después desayunamos. A ver, ¿dónde estamos? No veo el chat. ¿Dónde está el chat? Porque por ahí me están hablando. No veo nada del chat. Bueno, a ver, vamos a ver cómo paralizamos esto. Nada, si esto tenemos práctico. El práctico no vamos a sacar código. Así ustedes hacen solos esto. Me interesa a mí el punto 3, ahí está el for. Eso vamos a usar. Esto ya desaparece. Double vector. Bueno, a mí, bueno, el ejemplo mío no va a trabajar con vectores, así que esto no me hace falta. Todo esto no, esto lo tienen que hacer ustedes. Voy a eliminar de acá. No, ahí. Bien, este vector no me interesa. Este for tampoco. Me interesa a mí solamente ver cómo paraliza
el OpenMP como paraliza una sentencia for nada más. Después ustedes ya tienen que, bueno, en función de lo que veamos el ejemplito, ustedes ya tienen que poder después este, paralizar, bueno, si sus algoritmos tienen bucle for, pueden ver cómo son paralizar. Entonces, a ver, el for i es para mostrar, no, no me interesa. Wow, ahí está, muy sencillo. Eso es para para entender cómo OpenMP este, paraleliza una estructura de repetición, ¿sí? En este caso, el for. ¿Ven? Bueno, vamos a ver cómo funciona primero y después ya le explicamos más en detalle. Esto es, este tiene tamaño 16. Esta máquina tiene, este tenía 8 núcleos. 8 núcleos. Bueno, veamos, fíjense. Vamos a ver cómo compilar esto. Es GCC punto uno. Punto uno punto C menos F OpenMP menos O punto uno. Ahí se compiló. Generó el ejecutable, sí. Punto barra para ejecutar. Ahí está. Fíjense. Ok, ahí está. Cuando mando a ejecutar sí, el programa, ¿eh? Eso es lo que me genera, fíjense. ¿Sí? Dijimos que este tiene, HTOP tiene 8 procesadores, es decir, 8 hilos, forma vectorial, esto es, va de 0 a 7. Y fíjense qué hizo. Bueno, empecemos del el primer hilo. Fíjense, el primer hilo procesó, ¿sí? El índice 0 y 1, el procesador 1, el procesador 0, ¿sí? El hilo 0. El hilo 1 procesó los siguientes, 2 y 3, ¿sí? El hilo 2 que está acá, procesa los siguientes, 4 y 5, ¿eh? Bueno, a ver, hagamos esta reforma para que se vea mejor. Y bueno, así sucesivamente. ¿Ven? En el caso del hilo 3 procesa el índice 5 y 6. Hagan cuenta. Después ustedes asocien esto con vectores, que está en el punto 3. Pero bueno, me interesa ver primero cómo se paraliza, cómo OpenMP paraliza un for. ¿Sí? Bueno, entonces acá ¿qué pusimos? Tamaño 16. Así que si ponemos tamaño 8, ¿sí? Si tenemos tamaño 8, ¿sí? Me va a cambiar la cosa. Ponemos tamaño 8 acá. Vamos a ver qué es. Si ponemos tamaño 8 acá, la variable tamaño en 8, ¿sí? Van a ver que cada procesador procesa un índice. ¿Sí? ¿Sí? Porque puse que el for va a ir de 0 hasta 7, o ¿sí? De 0 hasta 7. 8, el bucle va a tener 8 vueltas. ¿Eh? Como tengo 8 procesadores, bueno, cada bloque va a procesar una iteración. Ahí está. ¿Ven? Esto no siempre va a ser así. Ah, Me refiero al orden, ¿ven? Fíjense. ¿Ven? Cuando muestra, primero muestra al trit 4, después al trit 0, no le muestra en forma ordenada, porque eso, bueno, como dijimos, es de manera no determinística, sino no se puede determinar. Eso ya
tiene que ver con el hardware y el sistema operativo. ¿Sí? No, acá no va a mostrar en forma ordenada, sino si fuera en forma ordenada, aparecería el trit 0, el trit 1, el trit 3 y el trit 4 y sucesivamente. ¿Sí? Pero bueno, es la naturaleza de cómo se reparten las tareas, si bien es en forma paralela, pero cómo se reparte ya es no determinista en este caso. ¿Vale? Bueno, este, para ver mejor esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a usar esta sentencia OpenMP o esta directiva OpenMP, ¿eh? Que es esta. OMP set num treats. Vamos a setear. Pues, nosotros tenemos acá disponible 8 procesadores. Pero bueno, no vamos a usar 8 procesadores. Vamos a usar solamente 2. Vamos a usar, así como está acá. Después le ponemos 4. Así para que lo entiendan al, al bucle for cómo está paralelizado. ¿No? Cómo lo paraleliza el OpenMP o cómo ejecuta en forma paralela un bucle for. ¿Sí? Entonces, acá reduzco la cantidad de procesadores disponibles, digo el compilador, vamos a trabajar solamente con 2, no vamos a usar los 8. Para mostrar, vamos a usar solamente 2 procesadores. Vamos a hacerlo así, guardo los cambios, compilo de vuelta el archivo, y ahora sí, fíjense ahora. Ahora sí tengo disponibles, ¿sí? Tengo disponibles solamente 2 hilos, ¿no? O 2 procesadores, ¿sí? Tengo disponibles 2 procesadores y tengo que paralizar un bucle for, ¿sí? Tengo un bucle for. Ahora, la cantidad, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de vueltas que va a tener ese for va a ser dado por tamaño, que está en 8, ¿sí? Entonces acá van a ver. Fíjense en qué pasó. ¿Eh? Tengo 2 hilos disponibles y tengo para procesar 8 cosas. 8 cosas. 8, exactamente en 8. Entonces, se hace la división, ¿sí? 8 dividido 2 porque 2 es la cantidad de procesadores disponibles que tengo. ¿Cuántas tareas tengo que hacer? 8 tareas. ¿Sí? Si tengo 8 tareas, ¿sí? Y tengo 2 procesadores disponibles, y bueno, es porque si hago 8 sobre 2 es igual a 4, por lo tanto, cada procesador va a trabajar con 4 tareas. Y acá están, fíjense. ¿Ven? El procesador 0, ¿sí? El hilo 0, va a trabajar con 4 tareas. Es decir, hablando acá hablando ya en términos de FORT, de partición, FORT, el hilo 0, perdón, va a procesar los índices 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Mientras que el hilo, o el procesador 1 va a procesar todo lo que tenga acá en los índices 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Ven cómo se paraliza? Sí. Viendo algo más conceptual, acá tengo cierto. Me olvidé, acá está. Fíjense, acá está. Fíjense, acá para que lo vean. Cómo OpenMP paraleliza un bucle for. Hagan la cuenta que lo que hizo el OpenMP es se lo ve mejor esto en vectores. Si yo tengo un vector, en este caso de tamaño 8. Entonces, ¿qué hizo? Dividió el vector en 2 partes. ¿Sí? O sea, agarró el vector, lo dividió en 2 partes. El primer vector que va a ir de 0 a 3, ¿sí? Y el segundo vector que va a ir de 4 a 7. ¿Sí? Es decir, agarran este, en función de la cantidad de hilos, ¿sí? Un hilo va a procesar de 0 a 3
y el otro hilo va a procesar de 3 a 7. Es en este ejemplo. Acá está. Por eso, un procesador agarra, si después usted lo van a ver mejor en vectores. Entonces, ¿qué hace acá? Un procesador agarra y procesa ¿sí? Los cuatro primeros valores del vector o los cuatro primeros índices, mientras que el segundo procesador agarra los cuatro últimos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo acá bueno, este es un vector chiquito, pero si tengo uno de tamaño, no sé, 24, ¿sí? Entonces, y si tengo 24 tareas y tengo dos hilos disponibles y bueno, cada hilo se va a encargar de trabajar con 12 tareas. ¿Sí? Y si hablamos en términos de vectores, si tengo un vector de tamaño 24 y tengo dos hilos disponibles, y bueno, el hilo el primer hilo va a trabajar hablando en términos de vectores, el primer hilo va a trabajar con los índices que van de 0 a 11 y el otro hilo va a trabajar con los valores del vector que van de 12 a 23. ¿Sí? Entonces, de manera conceptual es esto que está acá. ¿Ven? Hagan en cuenta que agarra el vector y lo subdivide, ¿sí? Crea subvectores y cada procesador ataca ese vector. ¿Sí? Bueno, acá está a ver cómo trabaja OpenMP con un for. ¿Sí? Entonces, podemos paralizar el for de esa manera, tranquilamente. Con for nada más, el while no se puede. El for se puede porque vos ya al principio vos tenés definida la cantidad de iteraciones. Y por eso OpenMP aprovecha eso y lo puede paralelizar. ¿Sí? El while el while es más complicado. Pero el for es rapidísimo porque el for vos ya sabés cuántas iteraciones vas a hacer. Y digo, bueno, a ver, voy a tener 100 iteraciones y bueno, voy a tener 100 iteraciones, entonces si lo hago trabajo en forma paralela, listo, tengo tengo cuatro hilos disponibles y bueno, 100 dividido 4 es 25, entonces cada hilo agarrará 25 índices. Hablamos en términos de for, cada hilo trabajará con 25 índices. Y si hablamos con términos de vectores, tenemos un vector de tamaño 100 y bueno, cuando mandamos a procesar ese vector en forma paralela, entonces, bueno, solo lo va a hacer OpenMP a través de la directiva. Open va a decir, bueno, tengo un vector de tamaño 100, listo, entonces hago 100 dividido la cantidad de procesadores, 4. Bien, 25. Entonces, cada procesador va a trabajar con este, 25 índices del vector. Es decir, cada procesador va a trabajar con 25 valores del vector. ¿Sí? Si hablamos con tamaño 100 y 4 procesadores, el procesador 1 o el hilo 0 va a trabajar los valores del vector, ¿sí? Cuyos índices van a ir de 0 a 23. ¿Sí? Y el otro vector, el otro hilo, va a trabajar con los valores del vector cuyos índices van a ir de 24 a 49. ¿Sí? No se hagan la cuenta que si yo tengo un vector, lo que hace el OpenMP acá, trabaja el vector en forma paralela, pero bueno, particiona el vector y cada procesador procesa valores del vector en función de los índices. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Bueno, entonces ven, ah, y bueno, o sea, acá tengo tamaño 8. Entonces, a ver, acá tenemos tamaño 8, si quieren pongamos 16. ¿Sí? Bueno, ponemos tamaño 16, guardo los cambios, ahí, guardo los cambios, ejecuto de nuevo y ahí está. ¿Ven? La cantidad de tareas es igual a 16 y tengo dos hilos disponibles. Entonces, ven, al tener dos hilos disponibles, pasa esto. ¿Ven? El primer hilo va a procesar, ¿sí? Los primeros índices del vector
y el segundo hilo, los segundos índices, o sea, si hablamos de vector, yo acá le puse solamente el for nada más, pero bueno, ustedes ya cuando vean con vectores, va a cambiar la cosa. Pero ven, ahí está. El hilo cero trabaja los primeros índices y el hilo uno trabajan los últimos índices. Es decir, ven, como si fueran dos vectores. ¿Ven? Este es el primer vector y este es el segundo vector. Todos trabajados en forma paralela. Bien. Bueno, si no, y si no, bueno, acá lo mismo. ¿Ven? Tengo 16 y acá le ponemos 4. Pongo 4, tengo 16, 16 tareas para procesar y tengo 4 hilos disponibles. Entonces, si hago 16 sobre 4, esto va a ser 4. Por tanto, vamos, lo compilemos y veamos el resultado. Compilamos y ahí está. Bien. Dijimos que es 4, entonces cada hilo se va a encargar de 4 tareas. Y ahí está. Bien. El hilo cero trabaja con las tareas de 0 al 3, el hilo uno de 4 a 7, el hilo 2 de 8 a 11 y el último hilo de 12 a 15. ¿Ven? Obviamente todo esto se ejecutó en forma paralela. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿vamos bien hasta allí, gente? Profe, una duda, y cuando las tareas no son divisibles por los hilos, ¿qué pasaría? Este, a ver, si acá hubiera sido en vez de, hagamos si quieren, fíjense, ¿sí? Pero es así, si acá hubiera sido 17, esto lo divides en entero, ¿eh? Va a ser, va a quedar 4, va a sobrar uno, y entonces la tarea que sobra lo va a agarrar cualquier procesador, porque tiene que hacer en paralelo, ¿eh? Entonces, uno de estos procesadores, acá como está, es todo, la división es entera. ¿Sí? Entonces acá cada procesador agarró 4 tareas. Ahora, si hubiera sido 17, la división sigue siendo entera. Y va a ser este, cada procesador 4 tareas, pero me queda uno. Entonces, bueno, el procesador que esté disponible agarra la que falta. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo hagamos. Fíjense, tamaño 17. Los cambios. Guardamos, compilamos esto. Ahora ustedes díganme allí cuál es el procesador que ejecutó más tareas. Porque son 17. ¿Sí? Allí tiene que haber un hilo que procesó más tareas. El cero. Porque, ¿sí? El hilo cero procesó más, porque tiene que procesar todo. ¿Sí? Entonces, bueno, salió división entera, cada uno agarra 4 hilos, pero bueno, todavía nos está faltando una tarea más. Ah, bueno, y le damos al procesador que esté disponible que termine con el procesamiento. Bueno, ahora fíjense, que esto también lo pide el práctico, también, porque ¿cómo yo voy a... Esto ya siempre, esto más que nada lo usamos con vectores, ¿sí? Pero bueno, ya con este concepto, usted ya en función del problema que estén atacando, ¿sí? Va a servir esto o la otra forma que vamos a ver ahora. Pero, fíjense ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, Sigamos esto tamaño 16. Sí, ahí está, tamaño 16. Bueno, entonces fíjense, cuando ejecutamos de esta manera, pasó esto, ¿ven? El procesador, ¿sí? Uno, o el procesador, perdón, procesador 0, ahí siempre lo confundo, el procesador 1 en realidad acá es hilo 0, ¿eh? ¿Ven? Ataca los primeros índices, ¿ven? 1, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y fíjense, y sigue ese orden, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que es la planificación.
de cómo queremos que el for ataque procese los índices. Por defecto es esto, ¿ven? El primer hilo ataca los primeros índices, ¿ven? 0, 1, 2, 3 y 4, en forma ordenada. ¿Sí? Si bien es en paralelo y en forma no determinística, pero cuando ya está dentro del procesador, ya es en forma ordenada. ¿Eh? El procesador siguiente, el 1, ¿ven? Ataca los siguientes valores, los siguientes índices, ¿ven? 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, 8. ¿Ven? El procesador 2 también agarra lo siguiente, 9, 10, 11 y 12. Aunque yo le ejecute un montón de veces, si bien se van a ejecutar en paralelo y la forma de cómo se asignan los procesadores es no determinística, pero cuando se define ya es ordenado. ¿Ven? Acá está lo mismo, ¿ven? El procesador 1, hilo 0, procesa los primeros valores del vector. Hagamos cuenta que es un vector, ¿ven? El procesador 0 procesa los primeros valores del vector. El procesador 1, los siguientes valores. Eso se mantiene, ¿ven? El siguiente hilo, los siguientes valores. Y el último hilo, los últimos valores. Eso se va a mantener. Eso se va a mantener, fíjense. Eso se sigue manteniendo. ¿Sí? Bueno, de vuelta, voy al último hilo, sigue procesando los siguientes valores. ¿Sí? Bueno, por defecto trabaja de esa manera. ¿Sí? Por defecto lo que hace, como acá no puse cómo va a ser cómo se va a planificar o cómo vamos a planificar ¿sí? La, el procesamiento con los índices, ¿sí? Por defecto es este. ¿Ven? ¿Qué hace? Agarra, en este caso, agarra el for, nosotros ya tenemos que definir la cantidad de iteraciones. Agarra la cantidad de iteraciones, lo divide por la cantidad de recursos disponibles y de esa forma va trabajando, pero ya en forma ordenada. ¿Ven? Ahora podemos planificar de otra manera, fíjense. Acá podemos hacer esta, la siguiente. Scheduler, así, scheduler. La primera es static. Static, dicen que vas a hacer. Yo voy a poner acá 2. ¿Bien? Dice cómo va a cambiar ahora. Compilar. Schedulers. ¿Qué pasó? Eh, este es schedule, entonces. Ah, no, perdón, acá está mal. Siempre me confundo acá. Este es Skelder, no sé cómo se lee en inglés. Así, quedamos esto. Entonces ahí tiene que entrar. Ahí está. Ahora fíjense, ya he cambiado la planificación, ya no es la que está por defecto. Agarro la cantidad, le divido la cantidad de hilo disponible. ¿Sí? Sino que ahora, fíjense, ¿cuánto hilo puse? Ah, bueno, pongamos 2 hilos para que se entienda, ¿sí? 2 hilos para que se entienda cómo es esto. Que no sé si se va a ver. A ver. Bueno, fíjense ahora. Ya he cambiado la planificación. Si antes era por defecto, ¿sí? Igual acá el tipo de planificación es estático, pero fíjense, ahora ya cambia la cosa. ¿Ah? Ahora fíjense, el hilo 1 procesan, ¿sí? Procesan, como acá le puse 2 en el código, fíjense acá, pues esto tengan en cuenta esto, porque en función de esto ustedes van a, ¿sí? En función del requerimiento van a necesitar una forma de planificación u otra. ¿Eh? Acá le puse 2, entonces fíjense, el primer hilo, ¿sí? ¿Dónde está acá? El primer hilo, acá, procesa los primeros dos valores del vector, dígame. ¿Ven? 0 y 1. ¿Ven?
Y el segundo hilo va a procesar los próximos. ¿Eh? El thread 1 procesa el 2 y el 3. ¿Eh? Fíjense en la diferencia. Cuando estaba por defecto, ¿sí? El primer hilo, ya lo vamos a ver acá, cuando estaba por defecto, ¿sí? El primer hilo procesaba los índices 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Ese es cuando estaba por defecto. Ahora nosotros hemos cambiado la planificación, ¿no? Como pusieron. Por defecto es static, ¿no? Por defecto es static. Bueno, pero ahora hemos cambiado la planificación. Le pusimos acá 2. Ya cambió totalmente, ¿ven? Antes era el procesador, el primer procesador o el hilo 0 procesaban 0, 1, 2, 3 en forma ordenada. Ahora ya no. ¿Ven? Ahora ya cambió la cosa. Ahora le puse 2, va saltando de 2 en 2. Entonces, ¿ven? Ahora ya el primer hilo procesa, ¿ven? Los índices 0 y 1. ¿Ven? Y el segundo hilo procesan 2 y 3. Ahí está. ¿Ven? Bueno, al ser dos hilos, bueno, de nuevo, el hilo 0 procesa 4 y 5. Y de vuelta va saltando, ¿ven? 4 y 5 y acá estamos de nuevo. 5 y 6. Y así va, para todos. De dos en dos. ¿Eh? Acá está, ¿ven? Ya no es como hace rato, ¿ven? Bueno, ya lo hicimos hace rato, meter lo que hicimos hace rato. Acá, ¿ven? Fíjense la diferencia. ¿Ven? El hilo 0 procesa 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Ahora ya no, cambió la cosa. ¿Ven? Ahora el hilo 0 se va salteando. ¿Ven? ¿Dónde está? ¿Ven? Ahora el hilo 0 va salteando de 2 en 2. ¿Ven? Primero de 0 a 1, de 4 a 5, y acá está. ¿Ven? De 8 a 9, de 12 a 13. ¿Ven? Cambiemos si quieren esto un poco más. Eran 16, acá pongamos 4 ahora si quieren. ¿Ven? Pongamos 4. Control S, compilamos, punto 1, y ahora sí, fíjense qué ha pasado ahora. El hilo 0 procesa, ¿ven? De 0 a 4, de 0 a 3. ¿Ven? Y los próximos 4 lo va a procesar el hilo 1. Y los próximos 4 lo va a procesar de nuevo el hilo 0 de vuelta. ¿Ven? Y esto va, a ver, esto va de 8. A ver, pongamos 8, a ver, se va entendiendo. Pero esto, ustedes son los que, en función de lo que ustedes quieren trabajar o cómo procesan el vector, van a usar la planificación. Bueno, acá 8. El hilo 0 procesa los 8. El hilo 0 procesa los primeros 8. Acá está el 0, acá está 8. 0, acá está el 8. Mira, acá se sigue manteniendo el orden, ¿no? Lo mismo, el hilo 1 procesa esto de acá. Bueno, a ver, hagamos 3 ahora, veamos qué pasa con 3. Control S, guardamos los cambios, compilamos y veamos qué pasa. Fíjense. Vamos primero con el hilo 1, perdón, el hilo 0. Este es el procesador 1, ¿ven? El hilo 0, ¿ven? Procesa valores de 0 a 2, porque acá dijimos 3, ¿ven? Es decir, agarra el vector, al decirle acá 3, ¿qué va a hacer?
agarra el que agarra OpenMP, agarra el vector, ¿sí? Y dice, los primeros tres valores los procesa el hilo 0. Los segundos tres valores, el hilo 1. Los segundos tres valores los procesa el hilo 3. Los segundos tres valores, el hilo 4. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven? Lo mismo. ¿Ven? Acá puse 3. Entonces, los primeros tres valores, ¿sí? Los primeros tres valores lo va a procesar el hilo 0. Bien, ahí está. Los segundos tres valores lo va a ejecutar, lo va a procesar el hilo 1. Y acá está. ¿Ven? 3, 4, 5. Como tengo dos hilos, ¿ven? Este, juego con eso. Si no, bueno, pongamos, si quieren, pongamos 4 acá. Ahora tengo 4 hilos disponibles. ¿Ven? 4 hilos disponibles. Le pongamos 2 acá si quieren. Con eso ya vamos, pasamos al otro. ¿Ven? Compilamos. Ahí está. Tengo 4 hilos disponibles acá. Tengo 4 hilos disponibles. Y bueno, y acá en la planificación, donde digo cómo va a ser la distribución de cómo vamos a distribuir los procesadores, es lo siguiente. Static 2. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que los primeros dos valores, el hilo 0. Acá está. ¿Eh? Los primeros dos valores, el hilo 0. Está. 0, 1, el hilo 0. Los segundos tienen que ser el hilo 1, que sería el 2 y el 3, el hilo 1. Acá está, ¿ves? 2 y 3. ¿Eh? 2 y 3. ¿Eh? 4 y 5 tiene que ser el hilo 2, sí o sí. Acá está. ¿Eh? 4 y 5. ¿Mm? Lo siguiente sería este, 6 y 7 lo tiene que pasar el hilo 3. Vamos por acá, acá está, ¿ven? 6 y 7. ¿Ven? ¿Cómo vamos saltando? ¿Eh? Bueno, ponemos 4. Vamos a ir de 4 en 4. Pero quiero que veamos acá esto. El orden acá. ¿Mm? Entonces acá, si va de 4 en 4, bueno, sí, los primeros hilos, los primeros 4 valores los procesa el primer hilo, es decir, el hilo 0. ¿Ven? Y los segundos, ¿sí? Y bueno, lo siguiente que va a ser 4, 5, 6 y 7 lo va a procesar el otro hilo. ¿Dónde está? Acá está, ¿ven? 4, 5, 6, ahí te lo procesa. ¿Ven? Bueno, entonces de esa manera yo planifico cómo el for va a procesar los índices. ¿Sí? Si hablamos en términos de vectores, cómo el for va a trabajar con los valores de ese vector. Entonces, depende, en función de eh, cuáles sean mis requerimientos de mi problema a atacar, me va a servir uno u otro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo ustedes hagan el planteo de su problema, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para el caso, no sé, de ordenación de vector, no sé qué ejemplo, otro punto para trabajar con vectores. ¿Sí? Bueno, ahora, pensé que esto después, una vez que se asignan las tareas, al ser estático, esto sigue siendo ordenado, fíjense. ¿Sí? Una vez que yo asigno, ¿sí? Una vez que asigno ya las tareas a los procesadores, esto ya sigue ordenado. Bien, porque acá digo, bueno, esto va a ir en 4, entonces el primer hilo ataca los 4 elementos del vector. Acá está. ¿Ven? Y ya esto de forma ordenada, ¿ven? 1, 2, 3 y 4. De la misma manera, el hilo 1 procesa los 4 valores ya en forma ordenada. ¿Ven? Porque está en forma estática. En cambio, si usamos la forma dinámica, tenemos otra más, que eso ya es más aleatorio. Dinámica. A ver, dejemos así, como está. Tengan en cuenta esto. ¿Sí? ¿Cómo está esto con static? Y vamos a poner ahora dynamic, también con 4. Famoso chunk.
Bueno, vamos acá a compilar, vamos a ejecutar. Bueno, tenemos 1, 2, 3, y este de acá hace rato también lo mismo, 0, 1, 2, 3, 13, 14, 4, 5, 6, bueno, casi, y algunos no se desfase. No, que no tiene mucho dato, esto se desfasa, ya, a ver, si no cambia acá Dynamic, pongamos 2, poner 2, 1, 8, 9. No se puede ver, no se puede ver las cosas, no se puede ver cómo cambia esto. Ah, a ver, ese hilo de 1 a 2 y el otro, esto va de el próximo hilo, me tiene que agarrar. Ahí está, a ver, fíjense acá. Este agarra el 2 y bueno, acá se ve las diferencias, ¿ven? Ya no está ordenada la cosa, fíjense, ¿ven? Ya no, esto ya no es, esto es más dinámico, fíjense, ¿ven? ¿Quién trabajó más acá? Ya no es estático, fíjense que si bien, si bien hizo de 2 en 2, pero fíjense en quién trabajó más, ¿eh? ¿En cero? El hilo cero es el que trabajó más. Aunque yo tenga acá cuatro hilos disponibles, al no ser estático, ¿sí? Acá ya la asignación de tareas es totalmente dinámica, no es estática, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no juega la división, porque fíjense en ahora, cuando es dinámica, fíjense quién trabajó más, es el hilo uno, ¿ven? Porque el hilo uno procesó todos estos índices. Y en términos de vectores, el hilo el hilo cero, perdón, el procesador uno, fíjense, trabajó con todos estos elementos. Si es en términos de vector, ¿eh? El procesador uno procesó todos estos elementos. ¿Eh? El hilo uno trabajó con dos nada más. ¿Eh? El hilo 3 también con dos. ¿Eh? O sea que el que más trabajó fue el hilo cero. ¿Eh? Eso porque acá pusimos en forma dinámica. ¿Eh? Pero siguieron trabajando con dos. ¿Eh? Veamos, vamos a poner 4 de nuevo. Veamos, 4 acá dinámica. Compilar de nuevo. Punto 1. Mira cómo es acá. Bueno, acá sí acá trabajan lo mismo los dos. Pero seguimos probando a ver que uno trabaja más y otro trabaja menos. ¿Eh? Pero 4, 4, trabajan lo mismo. Vamos, acá lo pongamos que trabaje con dos hilos y veamos cuál es la diferencia. ¿Eh? Acá está lo mismo, ¿ven? Acá decimos, acá compilemos de nuevo para que vean así. Compilamos, ejecutamos. Fíjense, ¿ven? Tenemos 16 tareas, dos hilos disponibles y acá le pusimos dinámico. ¿Sí? Dinámico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como es dinámico, ahí ya el sistema operativo ¿sí? Asigna las tareas como vengan, va, no como vengan, sino cuando estén disponibles. En cuanto estén disponibles los procesadores, ya los manda a trabajar. ¿Eh? Entonces, para este caso, fíjense, ve de nuevo cómo el hilo cero ¿sí? Trabajó con la mayoría de las tareas, mientras que el hilo uno solamente trabajó con cuatro. ¿Eh? Entonces, fíjense, a ver, pongamos acá de nuevo, acá está dinámico y ahora pongamos estático. Static, compilemos y ven la diferencia ustedes. ¿Ven? Ahí está la diferencia. ¿Ven?
Cuando es estático, la división es estática, entonces ahí más, más igualitaria la asignación de procesamiento, porque bueno, ¿ven? Estático, ¿eh? Sí, ahí está. Los procesadores trabajan con la misma cantidad de tareas. Obviamente, si sobra una tarea, como en el caso cuando pusimos n igual a 16, 17, sobraba una y bueno, el procesador asignará esa tarea que restante, la asignará a uno de los procesadores, pero igual esto sigue siendo así igual. ¿Ven? En cambio, cuando trabajamos en forma dinámica, ya cambia la cosa. Ahí ya es dinámico, se asigna el que esté disponible. Por eso ven, para este caso, el procesador 0 o el hilo 0 trabajó más que el hilo número 1. Bueno, gente, entonces de esa manera podemos trabajar con el bucle, podemos paralelizar el bucle for. Bueno, ahora sí, creo que les voy a invitar a que ustedes, si vieron algo, les invito para que ustedes trabajen en los puntos 3. Sí, hasta las 10 tenemos para trabajar. Si no, lo veo a ustedes muy callados. Yo quiero seguir con otras cosas, pero los veo muy callados. Y si Profe, una están, consulta. bien, espera, le dejo la consigna, así ya ustedes siguen trabajando. Entonces, ustedes tienen ya como ya vimos cómo trabajar con o cómo se paraliza el bucle for. Entonces, tienen para trabajar el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6. ¿Sí? Hasta el punto 6, gente. Después tienen multiplicación de matrices, trabajo con matrices, que bueno, sí, lo hacen ustedes en casa. Hasta el punto 6, gente, trabajemos, no es mucho porque es hacer copy-paste, copiar el código, pegar en su entorno de trabajo, desarrollo y hacer las pruebas que les solicita ahí en cada punto. Bien, a ver, ¿qué me decía el compañero? No sé qué me estaba preguntando. Alguien me preguntó algo, dígame ahora. Eh, Era sobre, al hacer el código, yo Sí, a usar, bueno, hacerlo paralelo, se puede hacer en dos partes distintas, o sea, por porciones. no entiendo a qué te referís. General no me explica, es si en una porción del código lo puedo hacer paralelo, después lo puedo volver a hacer secuencial y otra vez paralelo. Sí, 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 vos los pragmas a tu gusto, ¿no? O sea, los pragmas, sí, a ver, ¿dónde está el código acá? Esto lo usas a tu gusto, porque acá, bueno, acá quiero que sea en forma paralela, bien, pero bueno, acá se termina esto, ¿sí? Se termina, otra vez entramos acá acá, ese acá, todo ese acá, secuencial, 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 y bueno, listo, otra vez descubrimos que esta parte del código, del algoritmo, va a ser en paralelo, ¿eh? Seguimos trabajando, esta parte va a ser en paralelo, ¿eh? Entonces, los pragmas lo utilizo, mira, ¿sí? Obviamente de manera lógica, no lo va a meter pragmas por todos lados, ¿sí? Pero bueno, es así, vos tenés parte del código, o del algoritmo, parte del código que va a ser ejecutar en secuencial y otras partes del código que lo vas a poder ejecutar en paralelo. Bien, va a ser, qué sé yo, como esto, acá tenés secuencial, secuencial, secuencial. Bien, esto es en paralelo, de 10. Esto devuelve unos resultados. Si es un problema grande, acá sigo trabajando en forma secuencial, 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 o otra vez paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa era la pregunta. Sí, sí, eso era, profe. Sí. Bien. Bueno, gente, trabajemos en los puntos del práctico y vamos bien. Y antes de ver otra cosa, porque quería ver más cosas, pero no. Vamos viendo, gente. A ver, un minuto que voy a buscar algo para desayunar, porque me estoy quedando. Me voy a desmayar enseguida. A ver.
Bueno, gente. Batería. Uy. Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos, quedamos sin batería. Low battery, low battery, low battery. Ah, bien, a ver. ¿Qué más quería que veamos? ¿Cómo vamos, gente? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Una pregunta? Hola, profe. Sí. Yo tengo una consulta. El punto uno era para medir cuánto núcleo tenía la computadora, ¿no? El procesador. Sí, 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 para ver, muestra la cantidad Yo de... cuando lo ejecuto me aparece tanto en modo secuencial y en el modo paralelo uno y uno. Oh, No, no sé por qué me aparece. a ver, vos tenés... Este es el código, ¿no? El primer punto es, ¿no? Sí. Sí, debería pasarte. Que sé ¿qué estás usando? ¿Estás sobre Eh, Windows o Linux? ¿O máquina soy... virtual? Estoy en máquina virtual. Ah, bueno, fíjate en la máquina virtual, ahí está usando VirtualBox. Sí. Bueno, fíjate en VirtualBox cuántos procesadores le estás pasando. Ah, bien, bien, Ahí, bien. fíjate, ahí en la parte de configuración, en el setup del VirtualBox, allí fíjate cuántos procesadores le estás pasando a la máquina virtual. Fíjate Ah, eso. bien, bien, bien. ¿Y le paso todo lo que pueda o cuánto le paso? Y no, eso depende de tu máquina. Si tenés 16 gigas de RAM, pasale todo, ¿no? Ya, ¿Sí? yo con 4 ya está, pero esto es probar, así que aparte si estás usando todo por consola, pasale los 4, no hay problema. O sea, total, acá por ahora el tema del procesamiento, no tanto la memoria, así que si querés pasarle todos. Bien. A ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice acá? 9 y 10. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Z Guerra, Ordóñez, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué más tenemos acá? Y a ver, vamos a acabar si le vemos algo más, así nos vamos, ya que nadie pregunta nada. Ahora, ¿dónde está dónde está el práctico? Bien. A ver, 44. Veamos una algo más, por cierto, que acá no lo vemos hasta cuándo, no lo vemos ahora. Estamos a 11, el próxima semana 17 18 es feriado. Este práctico hay que presentarlo entonces entre el 20 y el 25. Si 20 y 25 tenemos, el 20 25, 20, 24 25 tenemos cuestionario y 24 y 25 hay que presentar el trabajo práctico. Así que, gente, vamos a ver algo más, así tienen para hacer el práctico. Bueno, en el aula virtual, no sé si está activado, no me acuerdo en el aula virtual. Vamos a ver acá. Veamos un ejemplo del aula virtual que ese también le va a servir, porque el for, por ahí estás limitado, ya si bien el for conozcan ya definida la cantidad de iteraciones, pero bueno, estás limitado al for, a las características del for, así que veamos a ver otra cosa. Vamos a ver acá, y con eso ya vamos cerrando esto. Programación 3. Esto era, ustedes tienen disponible lo siguiente, a ver. Ustedes pueden ver esto, ¿no? Ejemplos secciones, ejemplos color for, barrier y no white. Pueden ver eso, ¿no? Esos ejemplos. Sí, sí.
Bueno, que no, está bien, Sí, lo sí tienen se que ver. puede, profe. Buenísimo. Veamos este nomás que me interesa, que les puede hacer falta. Este sí les puede hacer falta. El Barrier y el No White lo vemos, bueno, si quieren lo van viendo, y si no, bueno, ya lo vemos en detalle en la próxima clase. Este ejemplo es Scalder Ford, es el que ya vimos recién, cómo el Ford, cómo planificamos la asignación de tareas a los distintos procesadores en función, bueno, de si la asignación va a ser dinámica o la asignación va a ser estática. Eso ya lo, bueno, bajen el ejemplo también, está un ejemplo también interesante para que vayan probando. Y veamos este de secciones y vamos cerrando. Este de secciones me interesa. Vamos a probarlo acá. Copiemos. Vamos, nuestro querido Visual Studio Code. Bueno, ahí está. Esto es los cambios, control S. Y acá vamos a compilar de nuevo. Pueden ver lo que estoy presentando, ¿no? Por rato me desconecté, me salí, no sé si... sí, sí, creo que sí pueden ver. Sí, se ve, profe. Bien, buenísimo. Vamos a ver acá. Vamos a compilar de vuelta esto. GCC. Me tiró quilombo. No, está bien. Miren, a ver, el S, a ver, punto 1. Me tiró, ¿en qué? ¿Error o warning? Proceso 99. Warning. Level, sí, está bien. Que ejecutamos. Ahí está. Bueno, ahí está. Fíjense lo que hace esto. Mando comando ejecutar. Bueno, a ver, la compilemos de vuelta, a ver que está bien esto. Compilamos. Tiene warning, no son errores, son warning. Sleep, no sé qué es lo sleep. No sé por qué no puedo usar la sleep, no me anda la sleep del sistema operativo. Por eso usé ese sleep que encontré y no tira warning, no sé por qué es warning. No me puse a ver eso. Ejecuto, fíjense, para limpiar la pantalla, control L, punto 1, me dice que esto está trabajando en secciones. Vamos, para entender esto vamos por el código. Acá. Lo que hace este código es ejecuta en paralelo, pero usando, ¿sí? O se ejecuta en paralelo, o ejecuta partes en paralelo, pero usando secciones, ¿sí? Las directivas sección, ¿sí? Puede pasar que sí, puede pasar que por ahí el for no me, si no va a cumplir con mis requerimientos, ¿sí? Porque por ahí sí, cuando vos, en el caso de vectores está de 10, ¿sí? Dependiendo de la planificación, que ahí entra a jugar el tema de la planificación, pero cuando tengan que trabajar con vectores, y capaz que la paralelización del bucle for es lo más conveniente, ¿sí? Pero en otras situaciones es probable que la predicción de Ford tampoco me sirva. Bueno, entonces tengo acá para jugar también con las secciones. ¿Sí? Fíjense en secciones. Usamos la palabra reservada, la palabra directiva. La palabra reservada, esta es la directiva. ¿Ah? La directiva, pragma OMP section. ¿Sí? Ese es el contenedor directiva section, y de ahí defino internamente las secciones que yo quiera. Obviamente puedo tener una y la cantidad de secciones que yo quiera, ¿sí? Pero obviamente uno va a definir esto en función de las cantidades de hilos disponibles, ¿sí? Porque supónganse, acá tengo una sección, dos secciones, tres secciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo
Vemos esta máquina. Esta máquina tiene 8 hilos. ¿Eh? 8 hilos disponibles para trabajar. Y yo acá he definido solamente, ¿sí? 3 secciones. Por lo tanto, cada sección se va a ejecutar en un procesador. ¿Sí? Y lo que haga en esa sección es de cada procesador. ¿Eh? Bueno, ahora, si tengo 8 hilos y solamente uso 3 secciones, es obvio que, bueno, voy a tener 5 hilos que van a estar, ociosos, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Depende de cada uno, yo cómo estructuro mi código, ¿sí? En función de los recursos que yo tengo. Qué sé yo, si yo puedo hacer que mi código tenga 8 secciones de 10 porque yo tengo 8 hilos, tengo 8 secciones, bien, va a ser las 8 secciones en paralelo, todo bien. Bueno, en este caso tengo 3, voy a usar solamente 3 procesadores ahí al hilo. Los otros 3 van a estar ociosos, los otros 5 van a estar ociosos, no hay problema. Ahora, si pasa al revés, dice, bueno, tengo 4 secciones, sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Tengo 4 secciones, ¿eh? Pero tengo 2 hilos disponibles. ¿Eh? Bueno, al tener 2 hilos disponibles y trabajar con 4 secciones, es obvio que cada hilo va a trabajar con 2 secciones. Igual ahí, al tener de esa manera, tengo más secciones que hilos disponibles, es obvio que voy a tener una parte, va a haber una parte secuencial. ¿Sí? Va a haber una parte secuencial porque un hilo va a tener que procesar 2 secciones, porque son 4 secciones, 2 hilos disponibles, y bueno. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, acá defino secciones. ¿Sí? Por ahora, para este ejemplo, estas secciones están totalmente, ¿sí? Recuerden que cada sección es un pedazo de código que se lo va a ejecutar el procesador. Entonces, para este caso en particular, yo puedo mandar distintas sentencias distintas sentencias ¿sí? A los procesadores. Perdón, tengo a mi mascota que me está acá escribiendo rompiendo el teclado. A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿ven? En esta sección, ¿ven? Este bloque de código se va a copiar en un procesador, esta sección se va a copiar en el otro procesador y esta sección se va a copiar en el otro procesador. Por ahora, estas secciones trabajan de manera independiente. ¿Sí? Pero bueno, esto me puede hacer falta, por eso les quiero explicar esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Todo esto en función de lo que ustedes vale, le explico todas estas herramientas para que, bueno, una tiene que servirlas para que puedan resolver el práctico. ¿Eh? Bueno, entonces ahora sí, ¿ven? ¿Qué hace la sección 1? Bueno, la sección 1 lo único que hace es mostrar por pantalla que te dice que la sección 1 se va a ejecutar una n cantidad de segundos. Acá simulo un proceso. ¿Eh? Digo que a la variable x le asigno lo que le devuelve la función. ¿Sí? Esto también es importante para que vayan viendo cómo trabajamos con función. ¿Sí? Entonces, todo acá, al estar esta función dentro de este bloque de código, también esta función, así como está, con todas sus líneas de código, también se va a copiar en el procesador. ¿Sí? Entonces, a ver, esta función ¿dónde va? Va acá. Obviamente, a este caso de explicar cómo funciona la sección, tiene 2 líneas de código, pero a futuro ustedes acá van a tener una función, esa función va a hacer muchas cosas, y acá la función va a tener muchas líneas, y bueno, todo eso se va a copiar todos los procesadores van a tener la misma copia de esa función. ¿Eh? Pero para este caso, bueno, solamente lo que hace esta función es hacerme un simple sleep nada más, ¿sí? Me hace un sleep del sistema, lo que no sé, simula, ¿ve? Acá dice, use sleep tiempo, y acá le mando como parámetro segundos 3. Segundos 3 es igual a esta definición, segundos 3, que son 3 segundos. Este está en milisegundos, son 3 segundos. Entonces acá hace una pausa en el sistema, si hace una pausa, un delay de 3 segundos para la primera, ¿no? ¿Sí, ve? 3 segundos para la primera, en la primera sección. Y en la segunda sección, dice que se va a ejecutar de segundos en el tree. Mando segundo 6, que segundo 6 es igual a esto, 6 segundos. Ahí está el milisegundo, ahí está. Entonces,
la segunda sección, ¿sí? Va a simular un proceso de 6 segundos. Ten en cuenta que acá en esta sección, que si yo, se ordenó el vector, se llamó una función para ordenar un vector, y esa ordenación tardó, no sé, 6 segundos. ¿Sí? Y la última sección, pragma OMP section, también llamé la función, pero mandé otra variable, y bueno, en este caso dura, hace una pausa o un sleep de 4 segundos. ¿Sí? En situaciones reales acaba de haber una función que va a ser, no sé, ordenaba el vector por un tipo, ordena el vector por otro tipo, o esta función busca elementos de ese vector, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente esa función o esa operación tarda una N cantidad de segundos. En este caso acá simulo, en la cuenta que estoy haciendo eso. ¿Ves? Llamo una función y voy a simular que esa función dura para la primera sección 3 segundos. Para la segunda sección, esta función va a demorar 4 o 6 segundos en resolver, y la última sección va a demorar 4 segundos. Ahora, este, cada sección me devuelve, ¿sí? Cada sección me devuelve un tiempo. Me devuelve un tiempo. Return tiempo. Ahora, esas variables se almacenan acá en las variables X y Z, y ¿sí? Cuando finaliza, ¿sí? Hace esta operación, eso ya se fuera del programa, ¿sí? Ya fuera de la, ¿sí? Hace por fuera ya de la zona paralela, ¿sí? Suma esos tres valores que devuelven las tres funciones, los suma y devuelve el resultado final. Es lo único que hace. Es decir, por cada sesión que llama, cada sesión que se ejecuta un proceso en paralelo, y devuelve un valor, al final lo suma y muestra el resultado. Es lo único que hace. Cada función simula un retardo de n cantidad de segundos. Entonces, si hago acá, punto 1, compilo esto, voy acá, ahí está. ¿Ven? A medida que van, a medida que se van, a medida que se van, ejecutando los procesos, me voy mostrando acá. Bien. Bueno, a ver, una más. Ahora, fíjense, a ver. Bien, ¿ven? Entonces, cada uno hace su retardo, un retardo de 6 segundos, otro hace el retardo de 1 segundo. ¿Sí? Vamos a ver esto ahora. Veamos esto más y ya estamos. Fíjense, acá lo hicimos compilación. Quiero que ustedes anoten esto. Fíjense, esto es compilación en forma paralela. ¿Sí? Ahí está. Tenemos punto 1, por favor, a ver, controle el tiempo, mando a ejecutar. ¿Sí? Ahora sí, lo voy a compilar, lo voy a ejecutar en modo secuencial. ¿Sí? Para que modo secuencial, simplemente saco F OpenMP. Ahí está. ¿Sí? ls-l, para ver si se ejecutó. Punto 1, 9 y 58. De 10. Ahora sí, fíjense. A Roto le dije que verifique el tiempo. Ahora sí, fíjense en el tiempo ahora. Bien. ¿Tardó más que la ejecución en secuencial, que ejecución en paralelo o no? ¿Tomaron en cuenta eso? Y tardó más, profe. Bien. ¿Por qué tardó más? ¿Eh? Y bueno, tardó más porque lo ejecuté en forma secuencial, ¿sí? Fíjense que acá me devuelve la suma de los tiempos. ¿Sí? ¿Cuánto tardó en ejecución en paralelo? A ver. Si ustedes ven, 6 ¿sí? segundos. ¿Cómo? 6 segundos. Claro, 6 segundos. Y esto se ejecutó en paralelo, ¿sí? Obviamente,
va a tardar que tenga más segundos. Es 6 segundos el máximo que tardó, porque entonces se ejecutó en paralelo. ¿Eh? Cuando ejecutamos, a ver, hagamos así, mira. La última, no, a ver, esto vamos a hacer punto paralelo, ¿eh? Y esto va a ser punto secuencial. ¿Eh? Entonces, cuando mando a hacer punto, ¿eh? en paralelo, como es en paralelo, es obvio que va a demorar el que más, ¿eh? El que más, ¿eh? Ahí mando ejecutar en paralelo, ¿eh? Sí, pues ya fíjense que enseguida ya me muestra, ¿sí? Los resultados de los primeros, que tardaron menos segundos, ¿eh? 6 segundos, ¿sí? Y me dice que la sección 2 finalizó. Veo acá, ¿ven? La sección 1 finalizó primero porque era 3 segundos. La sección 3 finalizó segundo porque eran 4 segundos. Y la sección 2 finalizó al final porque, bueno, eran 6 segundos. ¿Eh? En cambio, si mando a ejecutar en forma secuencial, ya cambia la cosa. ¿Eh? ¿Eh? Como es ejecución secuencial, estoy usando un solo proceso, entonces, bueno, hay que esperar que la sección 1 se ejecute, hay que esperar que la sección 2 se ejecute, y hay que esperar que la sección 3 se ejecute. Por lo tanto, ahí sí, es secuencial, entonces esperamos los 3 segundos, después esperamos los 4 segundos, y después esperamos los 6 segundos. ¿Eh? Bueno, se entendió, gente, cómo trabaja estas secciones? Sí, profe. Bueno, entonces también, que acá tienen ya otra herramienta o otras directivas que también les puedes facilitar, les puede ayudar también para la resolución del práctico. Obviamente, finalmente se pueden ir combinando, ¿sí? Las distintas directivas dentro del código. Lo importante siempre es saber qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Por allí siempre pecamos, como hay un bucle for, y bueno, le metamos open parallel for y ya está, y veamos qué pasa, ¿sí? Que a veces funciona, que vos le metes de una porque es for, lo paralelizás de for y chao, y bueno, si funciona, funciona, y a veces funciona, ¿sí? Porque bueno, ahí ya el compilador se encarga de paralizar el for, y a veces, bueno, devuelve los resultados esperados, pero otras veces no, es peor todavía, ¿sí? Entonces, antes de paralizar el for así a lo loco, no, siempre tiene que analizar, ¿sí? Cómo voy a tratar de forma paralela ese vector. Bueno, gente, entonces, creo que con esto ya tenemos lo necesario para hacer el práctico, ¿sí? Este práctico hay que entregarlo también, la última, sí, prácticamente la última, no, el jueves o el viernes 24 o 25 de abril vamos a presentar este práctico, ¿sí? Igual tienen tiempo. Voy a estar mandando mensajes, así tienen que tener en cuenta que el jueves o el viernes va a ser el cuestionario. Déjenme que ahora organice los tiempos. Y bueno, igual, ustedes tienen 2 semanas, así que bueno, 2 semanas para hacer el práctico, 2 semanas para hacer 2 semanas para, preparar para rendir el cuestionario, que no va a ser difícil, es múltiple choice, tampoco no hay ninguna cosa rara. Así que bueno, gente, yo voy a estar mandando mensaje así para ir creando los enlaces para que se suba el práctico y bueno, también no sé si lo subimos el día viernes o el día jueves. Ya déjeme que organice y lo voy mandando mensajes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Bueno, gente, sigamos trabajando de la misma manera que en la parte práctica, grupos, creo que hicimos de a 3. Sigamos manteniendo los grupos, por favor. Bueno, la gente que no tenga, la gente que no tenga grupo, por favor, agrúpese. Porque, bueno, para el primer práctico lo hemos perdonado por el tema, bueno, que todavía se seguían haciendo las inscripciones en la materia por el sistema. Luego, al práctico 2, en grupo, gente, sí, grupos
de 3. Bueno, gente, cualquier cosa me escriben, me manda el mensajito y los estaremos viendo. Hasta luego, Arrueta. Ya, profe.